nuevamente estamos con ustedes y con esta interesante charla con estos tres personajes. Cristina, ¿qué tienes que decir a todo esto? Bueno, pues la verdad es que me gustaría decir que el tema de la corrupción, pues en Podemos y que en general, pues bueno, toda la gente tiene ahora mismo la sensación de que pues estamos en un estado corrupto. Realmente es así, las cifras nos lo dicen, que tenemos prácticamente pues casi más de 1.500 causas abiertas ahora mismo, muy poca gente encarcelada por temas de corrupción. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que crear realmente un marco de confluencia, ¿no?, entre todos los partidos realmente para atajar el problema de la corrupción a nivel de la justicia, en el sentido de, pues, bueno, de terminar con estos aforamientos, estos plazos de prescripción, ¿no?, y un poco endurecer las penas para que sirva un poco de persuasión. Para que... ¿Crees que el aforamiento debería desaparecer por completo? Yo creo que debería desaparecer, sí. Sí. Y cuando se llegan los pactos, porque los pactos anticorrupción, porque siempre se producen entre todos los partidos, siempre hay alguien que pasa la línea, que cruza la línea, pero se repite sistemáticamente. O sea, ¿qué hay que hacer realmente para que se cumplan? Sobre todo Felipe González, ¿no? Se le ha ocurrido ahora decir que no, que hay diferentes niveles de imputación, ¿no? Porque si tú atiendes a la realidad de lo que dijo, pues es un poco difuso. Yo creo que no puede ser en ningún caso el intentar atajar la corrupción una línea que se pueda cruzar. O sea, eso es una línea roja, es un problema estructural del Estado, deslegitima toda la democracia, y cuando hay partidos como el Partido Popular que sufren de manera estructural el uso y disfrute de su propia representación pública en beneficio propio, hay que atajarlo de una manera tajante, porque está en peligro, en riesgo, la democracia. Sí, pero yo creo que es tan fundamental y tan básico como cumplir la ley. Y no hacer brindis al sol. Es que muchas veces los pactos anticorrupción no son más que una declaración de intenciones, por lo que te decía antes. Lo que también es muy peligroso, de hecho estos días ya se ha visto que por fin también se ha tratado este asunto, el término de imputado. Claro. Sí. Porque, claro, el término de imputado literalmente parece que te están imputando la comisión de un delito, cuando en realidad en términos procesales imputado simplemente es estar encausado, efectivamente. Y yo he sido la máxima defensora de que en el momento en el que hay una imputación, los cargos públicos tienen que dar un paso atrás, porque ahora mismo es verdad, prima el principio por supuesto, de la presunción de inocencia, pero es verdad que la imagen de los políticos ahora mismo está muy en tela de juicio. Ante la duda es mejor dar un paso atrás, esperar que esto se aclare y después volver. Es que sería fundamental porque la ciudadanía reaccionaría de una manera muy distinta. Y sobre todo que si tú estás encausado, ahora mismo se acaba de cambiar el término imputado para que no se dé lugar a dudas, que estés llamado por un juez no es estar imputado ya, parece ser que ya los temas van cambiando. Estar en primera fila política está dañando continuamente si tú estás siendo llamado a declarar ante un juez. Lo mejor es que des un paso atrás y tu partido, tu proyecto, tu equipo no quede continuamente tachado por los medios de comunicación porque tienes algo que ver con algún tema. Pero como bien decía Cristina, es verdad, lo ideal sería que no hubiera aforamientos. El problema es cuando se están utilizando las denuncias contra políticos como un arma también electoral. Yo, por ejemplo, conozco en Castilla-La Mancha el secretario provincial del PSOE acaba de ser imputado, es una persona limpia, sin tacha, pero el Partido Popular está dedicándose a interponer denuncias contra determinadas personas que son limpias, que son honradas y que son honestas para cargárselos. ¿Por qué? Porque si nosotros respetamos nuestros códigos éticos internos de los partidos, si estás imputado ya no puedes concurrir a unas elecciones, ya no puedes ir en lista. Sí. ¿Qué pasa? Que la manera de inhabilitar a un montón de gente válida es directamente denunciarte. Como la justicia va tan despacio y como hay muchos jueces que están demostrando que tienen cierta tendencia a interpretar las normas allá como les va, estamos corriendo el riesgo de que haya un montón de denuncias que dentro de unos meses se demuestre que ahí no había nada, no había ningún tipo de actitud delictiva, pero esa persona ya ha quedado tachada y fuera de los procesos electorales de una manera injusta. Por eso también a veces los aforamientos tratan de blindar de alguna manera ese interés espúreo que tienen algunos partidos políticos, mayoritariamente el Partido Popular, porque siempre tratan de machacarnos los mismos. Y habría que ver, ¿no? Habría que conjugar bien los códigos éticos internos y las comisiones de garantía dentro de los partidos. Como principio. Exactamente, pero también tener mucho cuidado ante posibles vulneraciones de la presunción de inocencia por parte de denuncias totalmente injustificadas. Pues, quisiera añadir una cosa. Yo, o sea, estando de acuerdo en el planteamiento que hace Beatriz,
Sí creo que, bueno, a la justicia en sí hay que darle el beneficio de la duda, que en este caso no sería de la duda, ¿no? Porque creo que si sus procedimientos pueden estar más fundamentados que la intencionalidad política, que es verdad que subyace en algunas denuncias, ¿no? Pero es algo que luego se ve rápidamente sobre el papel. Quiero decir, el Código Ético de Izquierda Unida, por ejemplo, que específicamente dice esto, ante la imputación tú dimites o no te presentas como candidato. En cambio, a veces los compañeros estamos de acuerdo en hacer excepciones, por ejemplo, con Sánchez Gordillo, que está imputado porque se saltó la valla de una finca y la ocupó simbólicamente, ¿no? Entendemos que no era el mismo grado de imputación. Bueno, también el tema del supermercado. Claro, bueno, ahí hay condenados y hay unas multas tremendas por... Mira cómo funciona la justicia. Exactamente. Y a colación de eso quería puntualizar, ¿no? Es verdad que Beatriz tiene razón, pero en general las causas, si están bien fundamentadas, son motivo de que una imputación sea suficiente para que dé un paso atrás. Y causas bien instruidas. Claro, claro. Bueno, si os parece que iniciamos este segundo bloque para hablar del marco programático en el que debería darse una posible confluencia de bases. Y os pregunto, ¿qué nexo o grado de coincidencia existe entre los programas de los distintos partidos de la izquierda? ¿Solucionan los problemas existentes? Empleo, vivienda, educación pública y sanidad. Sí, por ejemplo, también que acabamos de tratar, ¿no? Habría que pulcramente estar de acuerdo con unos mínimos en cuanto a la intolerancia a la corrupción. Luego los derechos básicos yo creo que son esenciales. ¿Hay coincidencia en un porcentaje elevado de vuestros programas? Tú los has nombrado. Sí, yo creo que más o menos, de distinta manera puede ser y con distinta profundidad, pero más o menos lo tratamos todos. Remunicipalizar algunos servicios también creo que sería interesante de tratar entre todos. No sé, ahí el ala más conservadora del PSOE si estaría dispuesto a iniciar ese camino, pero sería interesante, sobre todo agua y algunos servicios. Se me ocurre que también derogar aquella modificación del artículo 135 a nivel estatal podría ser un buen punto de partida. O sea, sería recuperar el articulado de la Constitución original, no sería crear nada nuevo, ¿no? Y luego modificar fiscalmente de manera más justa la carga impositiva también puede ser un buen principio. El impuesto de transmisiones, también, por ejemplo. O sea, que la fiscalidad de Hacienda sirva para redistribuir riqueza y no para gravar. ¿Vais a evitar también que la contratación con la administración no sea lo que ha existido hasta ahora, el troceamiento de la contratación para adjudicarle al mismo todos los servicios? Sí, efectivamente, hasta un tope no hacía falta, ¿no? Tener que hacer un proceso más abierto. Creo que el problema de todo esto, y es volver un poco al origen, es la voluntad. Sobre todo es una cuestión de voluntad. Cuando para ti lo importante son las siglas, y esto parece un partido de fútbol, vamos mal. Cuando lo importante para nosotros es realmente una cuestión de principios, una cuestión de poner por encima de todo en la agenda política los intereses de la ciudadanía. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de Antoni Cisteró, que colabora mucho con Somos Izquierda y con Programa Ciudadano, que demuestra que tanto el programa político se hizo de cara a las elecciones europeas, el programa político, sobre todo de Izquierda Unida, del Partido Socialista, de ECUO, porque Podemos todavía está por determinar si es de izquierda o de derecha, aunque yo sí creo, yo los veo y los siento compañeros de izquierda. Bueno, no quieren ser de la con casta. Todos mis respetos, pero yo creo que no, son de la izquierda. casta no, desde luego, con la lucha que tenemos contra la corrupción. Programáticamente creo que todos tenemos una coincidencia, por lo menos en el papel, de más del 80% en los puntos programáticos. Ahora bien, el problema que yo creo que viene ahora y que va a ser lo peligroso, y la ciudadanía no está al corriente de esto, y por eso es tan importante que nos sentemos en la mesa, Cristina, Tasio, yo, con toda la gente que formamos la militancia de los partidos de izquierdas, es el Tratado de Libre Comercio. Ahí es donde está la madre del cordero de todo esto, porque como bien decía Tasio, hablamos por ejemplo de la orientación otra vez municipal de la gestión pública de recursos como es el agua. Eso está encima, Por ejemplo, y esto lo quiero explicar muy brevemente, pero ahí me parece que es donde está el golpe de Estado más brutal que va a haber tanto a la democracia como a los partidos políticos y a la gestión pública. Y a las empresas. Ahora mismo, por ejemplo, en localidades como en Castilla-La Mancha se ha dado el caso de la privatización del agua. El Tratado de Libre Comercio prevé la posibilidad de crear tribunales, aparte del sistema jurídico,
tribunales privados en los que imperarán por encima de todos los intereses de las empresas multinacionales. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si ahora mismo, imaginaos, quitamos del medio de Castilla-La Mancha Cospedal, Somos Izquierda se presenta como una candidatura, todos los partidos de izquierda, un frente de izquierda, ganamos y decimos, aquí, donde se había dado la gestión del agua a una empresa privada, lo vamos a poner otra vez en manos públicas. Esa empresa podría ir a estos tribunales privados que el Tratado de Libre Comercio prevé y van a primar en estos tribunales los intereses de la multinacional que gestiona el agua. Como un derecho. Primando, por lo tanto, esa empresa podrá denunciar al ayuntamiento X del pueblo X que le está haciendo perder en sus intereses individuales y, en ese caso, el gobierno local o regional tendrá que agachar la cabeza a los intereses de la multinacional para que no pierda beneficios. Se va a doblegar el interés público al interés privado y ahí no va a haber absolutamente ningún tipo de peso. Esa balanza va a tener más peso sobre los tribunales ordinarios. Lo van a denominar el interés general. Eso se va a llamar interés general porque el interés general es el de las multinacionales. Claro. Ahí es donde ni frentes de izquierdas, ni sumas populares, ni democracia. Ahí el sistema capitalista va a entrar y esa puerta se está abriendo ya desde la Unión Europea al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y ahí se acabó el estado de bienestar, el estado de derecho, la democracia y la igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Y esa realmente es la batalla que tenemos que dar juntos. Y ocurrirá lo mismo con el sol, porque se ha privatizado por muchas comunidades también. El sol está privatizado. La energía, toda la energía renovable. Todo el programa de energías renovables está parado por decisión política con inversiones millonarias. Por decisión política del Partido Popular, además. Es decir, porque hay una línea que la Unión Europea no ha tocado de financiación de este tipo de energías que aquí simplemente no se desarrolla porque no les interesa a determinados sectores, ¿no? Y es verdad lo que dice Bea, es la verdadera avalancha, la última frontera que quieren traspasar y sería también para mí un punto de partida esencial. Es decir, básico, o sea, que haya gente de estos partidos, nosotros lo tenemos claro, creo que Podemos también, en Europa se ha posicionado en contra, ECO y tal también, pero sería fundamental que gente del Partido Socialista, desde la base, se desmarque absolutamente de la línea oficial que ha marcado el PSOE en Europa. Lo que va a señalar mucho a la ciudadanía es la sanidad, en ese sentido también. Bueno, es que se mercantiliza la sanidad. A través de este, yo no sé si vosotros estáis al corriente, pero hace un año en Grecia, de repente, porque Grecia ha sido el laboratorio, ¿no?, de ver todas las políticas neoliberales más brutales y asquerosas. Bueno, después de Madrid y de Castilla-La Mancha. Allí se liberalizó el comercio de los medicamentos. Ya no era necesaria una prescripción médica, ni las farmacias eran las únicas competentes, sino que se empezó a vender medicamentos en los supermercados. Que esto significa muchísimas cosas. Sí, tú llegas al supermercado y te nutres a ti mismo de lo que te dé la gana. Abrir este mercado, que es una de las principales potencias que hay detrás del Tratado de Libre Comercio, las empresas multinacionales farmacéuticas, es un auténtico peligro para el sistema sanitario. Por todos los riesgos que conlleva, por supuesto, yo creo que es todo claro, pero también estamos viendo que se están cargando los gobiernos que apoyan el Tratado de Libre Comercio, los grupos políticos liberales como el Partido Popular, están privatizando la sanidad, están desviando dinero público a través de la sanidad pública para luego desviarlo a la sanidad privada. Eso es lo que busca el Tratado de Libre Comercio. Si tienes dinero, tienes salud, si no tienes dinero, ahí te pudras. Y cediendo la información privada de hospitales. Y afecta a todo, ¿eh? El TTIP va a afectar a todo. Sí, yo creo que estamos en general... ¿Afectar a la EPA, disparar a la EPA todo este proceso? Yo creo que estamos ante un secuestro de lo público total, pero no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo y a nivel internacional. Y creo que es una cuestión que hay que atajar no solo desde los partidos estatales, sino a nivel europeo, en el Parlamento Europeo, y bueno, pues no permitir que estas circunstancias se den, porque ahora mismo estamos en una situación que es que incluso se está ya en la enseñanza, ya hay incluso una asignatura que se llama Educación Financiera, que bueno, que ya están enseñando ya a los niños desde pequeños, incluso pues están metidos ahí, claro, la Comisión del Mercado Nacional de Valores, los principales bancos, están metidos un poco en enseñar a los niños ya desde pequeños pues que ahorren para tener en el futuro un plan de pensiones. O sea, ya digamos que dando por hecho que el estado de bienestar se va a acabar. Entonces, claro, ¿qué perspectiva tenemos con esta situación? Tiende a fulminarse, el estado de bienestar tiende a fulminarse. ¿Creéis que
que este procedimiento va a producir una conexión, un choque con todas las comunidades autónomas? ¿O habrá comunidades autónomas que digan, no, nosotros pasamos del TCP? No, es imposible. No va a ser posible. No puedes pasar porque afecta a todo y además es integral. Quiero decir, la base eufemística que explica para ellos vendértelo, como antes la austeridad, ¿no? La austeridad era necesaria porque nos hemos pasado y hemos dedicado más en los últimos 4 años a salvar el culo a los bancos, con perdón, que a otra cosa. Ahora se trata de estandarizar las normativas de Estados Unidos y de Europa para incrementar el flujo comercial, que ya no hay prácticamente ningún tipo de problema arancelario ni nada de esto, y crear empleo y riqueza. Esto es lo que te van a vender, ¿no? Esa es la leyenda, ¿no? Claro, estandarizar para Europa, que tiene normativas mucho más exigentes, medioambientales, laborales, de derechos públicos, significa bajar. Cuando tú negocias con otro que tiene un estándar más bajo, si tú quieres negociar... Claro, exactamente. Y lo que vas a hacer es facilitar a ellos el abordaje de un nuevo mercado. Yo, en las charlas que damos los compañeros de Izquierda Unida con otros, con ecologistas de Nación, con otros, decimos que es como el segundo desembarco de Normandía, ¿no? Es el segundo desembarco de Normandía. Están preparando una horma para que las multinacionales no tengan ningún tipo de problema a la hora de comerciar, obviando los derechos sociales, nuestra seguridad alimentaria, nuestra seguridad medioambiental, que tradicionalmente en Europa es lo que nos diferenciaba. Exacto. Es lo que nos diferenciaba, ¿no? La seguridad jurídica. Claro, por supuesto, lo que decía Bea, es que pones a un tribunal creado ad hoc por encima de la justicia legitimada de un Estado y que responde a intereses privados. O sea, los intereses de un consejo de administración estarán por encima que los intereses legítimos de de la ciudadanía y de su gobierno. Sería muy interesante qué dice el Constitucional de todo esto. El problema en todo esto es que el Constitucional podrá decir lo que quiera, pero las autoridades competentes para hacer esta negociación son las autoridades a nivel europeo. Y lo que ya llama la atención es que en Bruselas, en el Parlamento Europeo, una de las sedes donde tienen que estudiar este documento, solamente 7 personas están autorizadas a entrar en la habitación donde hay parte de los documentos del tratado que ni siquiera está íntegro. Estas 7 personas, para entrar a controlar o a echar un vistazo a lo que pone ahí, solo tienen 2 horas de tiempo para echar un vistazo. Prohibido. Cualquier medio de reproducción, ya sea una cámara, un móvil, una fotocopiadora, totalmente denegado, y además tienen que firmar una cláusula por la cual, de confidencialidad. Como abran la boca al salir de esa sala comentando cualquier cosa, tienen causas penales. Pero bueno, o sea, vamos a ver de qué estamos hablando. Si es que esos diputados europeos están representando a la ciudadanía. Claro. La ciudadanía tiene que conocer de qué va este tema. ¿Por qué hay tanto secreto? Y sobre todo, ¿por qué están pasando por el aro determinados diputados? Yo creo que con esas condiciones lo que tenían que hacerle todos es una peineta a ese documento y decir, señores, esto viola, como decía Tasio, cualquier norma básica del principio de Estado de Derecho y de bienestar social de la Unión Europea durante más de 50 años. ¿Qué diputados no quieren saber nada de este tema? No, es que los que están pasando por el aro son los 7 magníficos que les permiten entrar ahí, cuando todos se tenían que haber cerrado en filas y decir, señores, si esto no está abierto a toda la ciudadanía, nosotros no queremos negociar con ustedes. Hay unidad para eso. Pero en la otra mano, es que, a ver, esto sería un tema, daría para otro programa. Curiosamente, ¿cuáles son los beneficios que aportaría este Tratado de Libre Comercio? Empleo, etcétera, etcétera. Por supuesto, como decía Tasio, Estados Unidos no ha firmado las normas mínimas del Tratado de la OIT, o sea, las normas básicas de la Organización Internacional de los Trabajadores, eso no lo ha suscrito Estados Unidos. Lo que ya existe. Eso no lo suscribe Estados Unidos, por lo tanto se hace una bajada de las garantías laborales, sanitarias, de consumidores, medioambientales, por la cual la Unión Europea se va a desestructurar para firmar de igual a igual con Estados Unidos. ¿Qué ofrece Estados Unidos a cambio? Trabajos precarios, claro. Si ya no tenemos ese blindaje de la seguridad de los trabajadores, ahora llegan las multinacionales y anchas Castilla, a arrasar. Ya no se tienen que ir a otros países en vías de desarrollo económico para arrasarles, cuando la línea realmente que defendía la Unión Europea era, señores, vamos a intentar internacionalizar las medidas básicas de los derechos de los trabajadores y sanitarios. No, todo lo contrario. Van a tirar todo lo que habíamos construido en Europa para que entren aquí arrasando y nos destrocen. Ahora, buen caldo de cultivo han tenido cuando, por la excusa de los recortes, se nos han destrozado los trabajos, se nos ha destrozado lo más mínimo para vivir, y ahora cualquier persona va a ser capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir, pagar una hipoteca,
porque si no pagas la hipoteca, los bancos están blindados también por estos gobiernos que le dan la soberanía a los bancos para echarte de tu propia casa. O sea, tienen todo el campo arado para que ahora las multinacionales, el sistema más brutal, capitalista y liberal, venga a arrasar a la ciudadanía. Claro, entiendo que si ya esto va a afectar, de hecho la crisis ya ha afectado a la pequeña industria, al pequeño comercio, esto afectará también a las grandes superficies, con un problema añadido, ¿no? Y lo que hablábamos antes, ¿no? Que afectará que la EPA se va a disparar sin solución. Además hay estudios que defienden la necesidad de suscribir el TTIP y hay estudios que avisan del peligro que supondrá firmarlo, por lo que decía Bea, ¿no? Ellos tienen diferentes condiciones. Tú vas a intentar competir con un mercado laboral que está mucho más desregularizado que el europeo. Automáticamente cualquier producto, industrial o no, cualquier servicio, es más competitivo en Estados Unidos que aquí y ellos tienen más capacidad para abordarte. Y luego está la vida cotidiana. Es importante que la gente sepa, por ejemplo, que tú le abres la puerta a 1.800 sustancias químicas que en Europa ahora mismo están prohibidas. El 80% de los alimentos, en Estados Unidos están modificados genéticamente o subderivados. Y también es muy difícil de controlar el flujo de introducción de esos alimentos aquí. En fin, que va a afectar hasta el detalle. Hacemos un pequeño receso, regresamos inmediatamente.